Estoy seguro de que en alguna ocasión has escuchado hablar de la zona, de el flow, the zone. Incluso lo vimos en la película de Soul, donde gráficamente veías a personas conectadas con otra dimensión porque estaban haciendo algo relacionado con su vocación. Pero a que no sabes, o probablemente no sepas porque yo no lo sabía, que eso viene de un libro de 1990 que se llama Flow o Flujo y que está verdaderamente relacionado con el concepto moderno que hoy en día tenemos de la felicidad. Así es que vamos a platicar de eso el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. El día de hoy vamos a platicar de un libro. Aquí frecuentemente me piden que les recomiende textos y libros y he de contarte, yo tengo un listado largo de libros y de repente en una conferencia, en un podcast, en un video, en una película, en una conversación, alguien me recomienda un libro y lo que hago es anotarlo y voy en orden cronológico como fueron llegando, así igualito como le hacemos con las preguntas de SOS, que ahorita vamos retrasados ni más ni menos que 15 semanas para contestar, ya no para publicar. Para publicar, bueno, iremos como a, qué sé yo, 30 semanas adelante o cosa más o menos o más probablemente. Pero así, en orden cronológico, como van llegando, así voy revisando los libros. Y por supuesto, algo que me gusta hacer es revisar de tanto en tanto libros que son clásicos, clásicos para el mundo de la salud mental, clásicos para el mundo de la literatura, clásicos para el mundo de la autoayuda y los bestsellers o lo que sea. Y dentro de esos clásicos tenía apartadito por ahí su momento para leer el libro de Flow. Flow es un libro de 1990. O sea, te estoy hablando de que ya llovió, o sea, ya han pasado prácticamente 3 décadas de aquel entonces y sin embargo sigue siendo un libro muy vigente, muy relevante en permitirnos entender lo que significa la felicidad humana. Lo puedes buscar tal cual como Flow, como FLOW o como Flujo. El nombre del autor es complicado. Es un nombre húngaro, si mal no recuerdo. Después inmigró a Estados Unidos, hubo un rato en el que estuvo por ahí en Italia, pero Mihaly Csikszentmihalyi. Te digo que el nombrecito es curioso, pero incluso para describírtelo letra por letra va a ser complicado, así es que por eso te recomiendo que mejor lo busques veramente como Flow, pero Mihaly Csikszentmihalyi es el autor y es un científico de altos vuelos que hace una propuesta muy diferente de lo que se venía manejando en los 90 sobre el tema de la felicidad. Recuerda que más o menos desde los años 80 y hasta los años 2000 es que fuimos creando toda esta visión ultra individualista de la felicidad, donde pues, no eres feliz porque no quieres. O sea, si simplemente lo que tienes que hacer es ver la vida con una actitud diferente, ¿no? Y de ahí lo llevamos hasta caricaturas de ay, pues amarse a uno mismo es verse al espejo y decirte, es que qué maravillosa persona eres. Y ya con eso debes de estar alcanzando la felicidad. Hemos buscado la felicidad a lo largo de milenios, pero esta idea
de tener la capacidad de volverme feliz nada más porque sí, pues se desarrolló mucho, sobre todo en aquel entonces, en esas épocas de los 90s, y que gradualmente hemos ido acomodando, que hemos ido llevando a entender pues que la felicidad tiene factores, sí, individuales, unos de ellos genéticos, otros psicológicos, pero que también tiene factores familiares, sociales, políticos, económicos, y que hay todo un contexto relacionado con el mundo de la felicidad. Y Mihai Csikszentmihalyi lo que hace en su libro de Flow es decir, a ver, la gente es feliz cuando está en estado de flujo, cuando está en estado de flow, cuando está in the zone, cuando está en la zona. Y gracias a él es que se popularizan estos términos, que estoy seguro que por ahí en algún lugar has escuchado y que, insisto, al menos en la película de Soul de Pixar, lo vemos así con muchísima claridad, ¿no? Con mucha, mucha claridad lo que significa estar en ese estado de flujo. Y Mihai Csikszentmihalyi dice, bueno, entonces evaluemos a ver si las personas están o no están en ese estado de flujo. Bien, entonces, por supuesto que lo primero que tienes que hacer cuando haces una investigación científica es dar una definición operativa. Recuerda que no es verdad que una palabra signifique lo mismo para cualquier persona. Entonces, los científicos siempre en sus artículos de investigación siempre te dicen, para mí esto significa esta cosa de acá. Esta es la definición que nosotros damos de esto en particular. Y entonces, en el libro de Flujo de 1990, nos dicen qué es el flow. El flow es un estado de concentración profunda. Vamos por partes. Un estado de concentración profunda. Fíjate esto porque desde aquí quiero que empieces a acompañarme con las definiciones y con el proceso. Cuando hablamos de felicidad para fines de este libro, hablamos de concentración profunda. Las personas, según este libro, son felices cuando están enfocadas. Esto es bien interesante. A otros autores, como el doctor Alfonso Ruiz Soto, dicen que el timón de la conciencia es el foco atencional. Que en la medida en la que tú pones tu atención en algo, tú ahí estás poniendo tu conciencia. Y donde estás poniendo tu conciencia, de ahí va a brincar la felicidad. Punto. Entonces, las personas que hacen meditación te dicen que meditar no es relajarse. Relajarse es dormirse, ¿no? Cuando tú estás en la noche y te metes a las sábanas y cierras los ojos, tú te estás relajando y te quedas dormido. Hay personas que meditando se quedan dormidas, pero técnicamente hablando, meditar es un acto doble de relajación y concentración al mismo tiempo. Y mucho de la búsqueda de la meditación, pues precisamente es la búsqueda de la felicidad. Pues Csikszentmihalyi dice, pues yo creo que la felicidad es un estado de atención, es un estado de concentración profunda en el que una persona se involucra por completo en una actividad. Entonces dice, la felicidad tiene que ver con las actividades en las cuales ponemos nuestra atención de manera profunda y donde se pierde parcialmente, a causa de esa atención, se pierde parcialmente la noción del tiempo, disminuye la autoconciencia y siente la persona que sus capacidades están a la altura del reto que se está poniendo. Entonces, por supuesto que los ejemplos que empieza a dar pues, tienen que ver con artistas, con deportistas, con profesionales, por ejemplo, un cirujano, un neurocirujano en medio de una cirugía de cerebro, tal, está en este estado de flow. Cuando lo vemos en la película de Pixar, vemos al personaje principal, a Joe Gardner, a Joe tocando el piano y es esta cosa donde te fundes con la acción,
donde estás tan concentrado, pero tan relajado, pero donde sí eres tú, pero se te olvida que eres tú, pero no, hay un episodio muy antiguo de Los Simpson donde Bart está jugando un videojuego en uno de estos centros de arcade, como los de Ralph, la película de dibujos animados y tal. Pero está en una de estas maquinitas, le decíamos nosotros, y está jugando y dice, Bart, recuerda, ¿no? Se está diciendo a sí mismo, tienes que estar en el juego, pero no ser parte del juego, ¿no? Es esta cosa de estoy tocando el piano, pero no soy el piano, pero no soy yo, sino que soy esto. Dentro de las muchas meditaciones que se pueden hacer, unas de ellas son meditaciones en movimiento, y de las meditaciones en movimiento, una muy particular son los giros sufis, los danzantes giróvagos. Si los buscas ahí en internet, vas a ver a unas personas con unas especies de mantos y faldones que giran como si fueran un niño chiquito, que están girando sobre sí mismos, girando, 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 y que giran sobre su propio eje, sobre sí mismos, durante horas. Durante 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, hora, hora y media, 3 horas, y es una meditación en movimiento. Entonces, lo que nos dice Mihaly Csikszentmihalyi es, en ese momento me estoy poniendo un reto difícil de hacer, pero alcanzable. Eso ya lo hemos platicado aquí en Supracortical. Tenemos que no exagerar en los retos porque entonces nos frustramos, y no pueden ser demasiado sencillos porque también nos frustramos. Para que encontremos la felicidad, la acción debe de tener un reto semejante a nuestras capacidades. Nos tenemos que esforzar, pero esforzándonos debemos de lograrlo. Y en el proceso se me olvida un poquito quién soy, se me olvida un poquito ontoy y qué horas son, y al mismo tiempo estoy sintiéndome en un proceso de realización junto con la acción porque estoy poniendo toda mi atención ahí. Eso es lo que el libro define como el flujo. Y lo que nos dice el autor con investigación científica es, eso es el equivalente a la felicidad. Y entonces nos va planteando una idea que quiero redondear el día de hoy hacia la parte final del programa, que uno tiene que aprender a vivir así, que esto no es algo que pasa al azar, sino que tenemos que desarrollar lo que el autor conoce como una personalidad autotélica. O sea, para fines prácticos, que le encuentra sentido a su propia vida solito, pero es al mismo tiempo haciendo cosas allá afuera. Entonces, vamos a revisar un poquito sobre esa personalidad autotélica, sobre esa capacidad de hacernos felices a nosotros mismos, pero a través de acciones que hacemos hacia afuera, pero olvidándonos de nosotros, y todo esto que tiene que ver con el flow, con el flujo, con estar in the zone. Pero lo haremos después de un pequeño corte. Entonces, estamos platicando de este libro que me encantó. El libro técnico tiene partes áridas, pero que verdaderamente vale mucho la pena. Se llama Flow, de 1990, y donde nos dice que hay condiciones que favorecen este estado de flujo. Nos dice, mira, es más fácil que entres en estado de flujo cuando existen metas claras, retroalimentación inmediata, concentración sostenida, sensación de control y un equilibrio adecuado entre el nivel de dificultad y las habilidades de la persona. Por supuesto que cuando escuchamos este tipo de cosas, puede sonar como a, no, bueno, pues es que, qué sé yo, Messi, Michael Jordan, Picasso, Forrest Gump, o vete a saber quién vive el estado de flujo, ¿no? Yo qué sé, Shakira, o vete a saber quién. Pero en realidad lo que dice el autor es más frecuente de lo que crees estar en estado de flujo, en un estado de concentración donde simplemente estás disfrutando del actuar. Claro, estamos hablando de 1990 y las cosas se han puesto peor para la salud mental de aquella época para acá.
pero que nos dice, mira, siempre que tú tienes una meta clara, ¿no? Y cocinando, puedes estar cocinando para tu familia un fin de semana, puedes estar haciendo una parrillada o puedes estar haciendo una sopa o puedes estar haciendo lo que tú me digas. Pero de repente te das cuenta de que tienes una meta clara. Hay que sacar este pedazo de carne, hay que hacer este pedazo de carne, o hay que preparar esta ensalada, o hay que hacer esta sopita, o hay que hacer unos tacos, ¿no? Pero estás cocinando, o a lo mejor saliste a patinar, o saliste a andar en bici, o tal vez estás haciendo una tabla de Excel, o escribiendo un libro, o yo qué sé qué. Incluso puedes estar leyendo un libro, por ejemplo, ¿no? Pero tienes una meta clara. Voy a leer este libro, voy a hacer esta ensalada, voy a llegar a los 40 kilómetros en bicicleta. Perfecto, tienes la meta clara. Pero además hay una retroalimentación inmediata. ¿Esto está quedando bien o está quedando mal? El cocinero, la cocinera, el chef, la chef, pues están haciendo aquí el preparado de la salsita, el mole, están preparando el mole. Y de tanto en tanto lo prueban y entonces tienen una retroalimentación inmediata. Le hace falta como más sal. No, ¿sabes qué? Vamos a echarle otro chilito aquí. Oh, le hace falta polvito, ¿no? Y entonces vas probando y te va dando una retroalimentación inmediata. Cuando tú ves a un cantante en un concierto, normalmente traen un chícharo, le decimos nosotros en México, un in-ear, un aparatito que va dentro del oído y que le da su retroalimentación. El cantante puede escucharse cantar, porque si tú estás en un estadio y están los músicos al lado y el público gritando y tú cantando, probablemente no te escuches. Entonces necesitas un aparato que te da esta retroalimentación inmediata, que te permite entonces ir haciendo ajustes ligeros de mi tono, de mi ritmo, voy rápido, voy lento, estoy en graves, estoy en agudos. Cuando tú estás en la bicicleta misma te va dando retroalimentación inmediata. Hoy me estoy cayendo, voy más a la derecha, a la izquierda, y son cosas tan finas que prácticamente no lo notas, pero que vas avanzando y vas teniendo esta retroalimentación inmediata. Entonces, por un lado, tienes una meta clara, vas teniendo esta retroalimentación inmediata, tienes una concentración sostenida, que este es el gran problema de por qué nos rompe la felicidad toda la tecnología que tenemos. Y que si tienes el reloj inteligente, que si tienes el anillo que vibre, que si tienes el teléfono que salga notificaciones y que si tienes el iPad y que... No, por eso siempre te digo, por favor, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, dale like, pero no actives la campanita, ya basta de notificaciones, nos rompe la felicidad. Entonces, cuando tienes una concentración sostenida, es más fácil que entres en este estado de flujo, que de nuevo para el autor es sinónimo de felicidad. Importantísimo. Y entonces, como tú tienes esta retroalimentación inmediata y puedes ajustar el tono con el que estás cantando, o puedes ajustar la velocidad que llevas en la bicicleta, o puedes ajustar la cantidad de sal que le pones a la salsa, o puedes ajustar, tienes una sensación de control. Estás controlando. Yo en este momento tengo aquí el control literalmente de mis cámaras. Si estás viendo esto en YouTube, estoy utilizando dos cámaras, cámara 2, cámara 1. Y entonces yo aquí voy decidiendo y voy viendo el reloj y digo, mira, ya vamos a llegar al minuto 20 y entonces pues necesito hacer un corte en algún momento y yo voy tomando decisiones. Pero tengo mi retroalimentación inmediata. Me estoy viendo aquí en el monitor mientras estoy hablando contigo y veo el sonido que se está grabando y veo la imagen y estoy decidiendo si me voy a cámara 1, si me voy a cámara 2. Y entonces voy sintiendo esta sensación de concentración y estoy hablando, o sea, si me pongo demasiada atención, me voy a dar cuenta de que estoy solo aquí en mi departamento, hablando solo. No, que ya varias veces te he dicho que esta sensación bien curiosa de que mi perrito anda por aquí caminando y yo aquí hablando solo. Cuando pierdes una idea porque estás hablando en público, que es uno de los miedos más habituales que tiene la gente, lo que pasa es que
te pones demasiada atención, sientes que no tienes control de la situación y tu concentración se rompe. Yo cuando estoy grabando aquí un podcast se me olvida un poco quién soy, qué horas son, y estoy meramente metido en este estado de flujo de algo que me gusta mucho, que es compartir esta información contigo. Si yo empiezo a pensar, ay, les gustará, no les gustará, lo van a reproducir, no, le irán a dar like en YouTube o no, ay, al rato que ya me van a interrumpir, va a sonar el timbre, te saca del estado de flujo. Y entonces no te permite habitar esta experiencia de la cual nos platica el libro, pero muy frecuentemente las personas están en ese estado de flujo. De hecho, en aquel entonces no había teléfonos celulares, no había muchos aparatos para localizar a las personas fuera de casa. O sea, había que hablarles por teléfono y que te contestaran. Pero empezaba la época del beeper, empezaba la época de los localizadores personales y entonces traías aquí en tu cinturón un aparatito semejante a lo que hoy en día es un teléfono celular y recibías mensajes, nada más un mensaje de texto y era todo. Para mandarlo había que llamar a una operadora, darle el mensaje, era una especie de telegrama y te llegaba vía satelital el beeper, ¿no? El bipaso, y entonces ya leías que por favor te comuniques al número tal, 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 tal. Y ya era todo, ¿no? Eran mensajes breves. Bueno, pues Mihai Csikszentmihalyi decide utilizar estos localizadores personales para que de manera aleatoria llegaran y le preguntaran a la gente, tic, 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 hola, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en estado de flujo? Y entonces, de tanto en tanto, varias veces al día, recibían un mensajito y entonces pues, me suena a mí aquí de, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el podcast. Oye, ¿estás en estado de concentración? Sí. Sería fácil que perdieras la noción de tú como individuo y el tiempo que está pasando. Sí. ¿Te la estás pasando bien? Sí. Esto resulta que sus investigaciones marcaban algo bien curioso, que las personas son más felices trabajando que de vacaciones, que las personas son más felices cuando están haciendo algo específico como una tabla de Excel, que cuando están nomás cambiándole a la tele o scrolleando en redes y lo traemos al mundo moderno. Y que cuando no tienes esta meta específica y no te concentras de una manera adecuada, entonces pierdes la oportunidad de estar en este estado de flujo. Este elemento que además se vuelve importantísimo del reto, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando el reto y la capacidad de la persona no están equilibradas? Y nos dice el autor que cuando el reto es demasiado bajo, aparece aburrimiento. Por eso es aburrido no estar viendo nada en redes, pero te atrapa. Y de repente tenemos la sensación pues, de que es más feliz una persona que tiene tiempo para estar sentado o acostado sin hacer nada, viendo las redes sociales, que alguien que tiene que estar trabajando en una junta, en una presentación, dando un concierto, tocando un instrumento. Dice, no, 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 no. Si no te estás retando, te vas a aburrir. Y cuando el reto supera demasiado las habilidades, entonces aparece ansiedad y frustración. Pero cuando se encuentran en el nivel adecuado, entonces entramos en este sistema de flow. Esto es algo que se aprende a largo plazo. Esto es algo que se puede educar, que tus padres, tu papá, tu mamá te pueden enseñar y transmitir, que idealmente nos deberían de enseñar en la escuela a estar en estado de flow, a estar en estado de flujo, a ser feliz a través de la tarea, el ejercicio, la lección, la lectura, la escritura, el juego, pero que perdemos muy fácilmente, que perdemos la oportunidad de educar a las personas a desarrollar lo que Mihai Csikszentmihalyi dice que es este estado de felicidad que se llama una personalidad autotélica.
Entonces, ¿qué significa autotélico? Lo autotélico significa que una actividad se realiza porque resulta valiosa y satisfactoria en sí misma, no por una recompensa externa y posterior como el dinero, el reconocimiento, las calificaciones o la aprobación. Hay un libro que se volvió película y que los dos te los recomiendo un montón, que se llama El Camino del Guerrero, donde un gimnasta profesional muy joven sufre una lesión que pone en riesgo su desempeño deportivo. Y él se encontró su vocación, es un gran atleta, pero ¡pop!, de repente se topa con estas condiciones de la vida y eso lo lleva a encontrar a un sabio que lo educa y le acompaña en estos temas de realización personal. El Camino del Guerrero. Y probablemente la frase más representativa de la película El Camino del Guerrero es: haz el movimiento por el movimiento. Entonces te presenta a un atleta de alto rendimiento que tiene que desapegarse de la idea de ganar la medalla de oro, del aplauso de su familia, de sus amigos, de los desconocidos, ¿no? Insisto, es como si yo ahorita me preocupo por ¿cuántas vistas va a tener este video? ¿Cuántas reproducciones va a tener este episodio? No sé y no me importa. Ay, ¿cómo no te importa? Pues si eso es al final tu trabajo y es muy importante. Sí, claro que ganar dinero es importante, claro que tener reconocimiento es importante, claro que si vas a hacer ejercicio en el gimnasio y lo que estás bajando es mejorar tu composición corporal, pues es importante cuántos kilos ganas de masa muscular. Sí, pero cuando estás ahí, el objetivo es hacer el movimiento por el movimiento. El objetivo es hacer la actividad porque es satisfactoria en sí misma y no porque te van a pagar o no porque te van a aplaudir o no porque te algo. Y aprender a que nuestras actividades sean autotélicas, nos satisfagan en sí mismas las actividades, es algo, de nuevo, que se educa, que se aprende. Y de eso vamos a platicar en un momento más, cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso con ustedes platicando sobre el libro Flujo, de Mihaly Csikszentmihalyi, de 1990. Y un libro interesantísimo que te recomiendo un montón. Y estamos platicando de cómo esto se relaciona con el mundo de la felicidad, con el alcanzar la felicidad, desarrollar una personalidad autotélica, educar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a que tengan esta personalidad autotélica. Antes de continuar, brevemente nada más un comentario. Hicimos ajustes en la página de horizonte1.com y antes teníamos la posibilidad de entrar a la tienda de aplicaciones y descargar la app de Horizonte 1, pero ahora esa aplicación ya no va a estar funcionando. Todo lo que quieras sobre los cursos pregrabados, las actividades virtuales, el calendario de actividades presenciales, todo eso está en la página web de horizonte1.com. Puedes entrar con tu celular, con tu tableta, con la computadora, como tú quieras, pero entras al explorador de internet y te vas directamente a horizonte1.com. Cuando entras, te da la opción de descargar una web app, una aplicación directa de la página web, es decir, no a través de la tienda de aplicaciones, pero un poco solo para que sepas que hemos hecho algunos cambios y que tratamos de seguirte ofreciendo todo el contenido de Horizonte 1 para ti. Bueno, el autor define a las familias autotélicas. Ya quedamos que autotélico significa aquel que disfruta de la actividad en sí misma y no por la recompensa externa. Y nos dice que una familia autotélica es aquella que crea un ambiente donde niñas, niños y adolescentes aprenden a desarrollar autonomía, concentración,
motivación interna y capacidad para enfrentar desafíos progresivos. Es exactamente lo mismo que te dije para los adultos, nada más que puesto ahora en esta visión de cómo le vamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a desarrollar estas capacidades. Y nos dice, para que se dé esta infancia autotélica, la persona tiene que aprender a disfrutar el proceso de explorar, aprender, crear y resolver problemas sin depender exclusivamente de premios, castigos o aprobación externa. Estamos muy acostumbrados a pensar en la educación como un sistema donde tú tienes que hacer esto y esto no. Y esto si lo haces te vas a ganar este premio y si no lo haces te vas a ganar este castigo. Y entonces eso es lo que vamos entendiendo como educación. Si le preguntas, por supuesto que a Montessori, a María Montessori, la primera mujer médico, la primera doctora italiana que desarrolló este método Montessori, ella te va a decir que la educación empieza por la curiosidad. Ella te va a decir que cuando está frente a una niña, un niño, un adolescente, lo que tenemos que desarrollar antes que otra cosa es su curiosidad. Aquí lo que nos dice el autor de Flow es que todo empieza con disfrutar el proceso de explorar, aprender y crear, para que entonces puedas resolver problemas. Pero hemos construido un mundo que le rompe por completo a la infancia esta capacidad de interesarse por las cosas. Cuando tú le pones estos estímulos que le dices, esto es divertido, esto es gracioso, mírame, 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 y entonces pones videos, músicas, todo lo necesario para que se distraigan, entonces pierden esto que es muy natural a los 2 años de edad, ¿no? Nadie me ha preguntado, Rafa, ¿cómo le hago para que cuando mi hijo aprenda a caminar, se mueva hacia aquello que le interesa? Porque en cuanto los niños empiezan a caminar, cuando las niñas se ponen de pie, es de, ay, mira, un algo, voy a ir y lo voy a agarrar. Porque sí, porque los seres humanos somos curiosos, porque déjame agarrarlo. ¿Por qué no? Es una plancha, está caliente, te quemas, no me importa. Yo quiero agarrarlo, porque somos curiosos. Pero gradualmente vamos poniendo pantallas enfrente, pantallas enfrente, pantallas enfrente y vamos matando la curiosidad. Y los problemas se vuelven meramente algo que hay que evitar para no desarrollarle algún tipo de frustración al niño. Y en vez de decir, no, los problemas son para resolverlos, pero es que es disfrutable resolver problemas. O sea, lo lindo de la vida es resolver los problemas que te ofrece la vida. De eso se trata la vida, de eso se trata el flujo, de eso se trata el flow. Y entonces nos habla de la importancia de educar a través de la creatividad, de la exploración, de la resolución de problemas y no de premios y castigos y de decir esto está bien y esto está mal. Ahora, cuando habla el autor de una familia autotélica, dice que esta familia tiene que ofrecerle al niño, a la niña, claridad. Fíjate en esto. Te voy a leer de una vez los elementos, pero dice claridad, centramiento, posibilidad de elección, compromiso. Déjame ver si hay uno más. Y desafío. Ya está. Entonces, para que nos convirtamos en una familia autotélica, necesitamos desarrollar esta claridad, este compromiso. Perdóname, me perdí un segundito, ya estoy. Claridad, centramiento, posibilidad de elección, compromiso, desafío. ¿Qué pasa con esto? ¿A qué se refiere con esta claridad? La claridad significa que tiene que haber reglas claras. Por cierto que me invitó Kikis a su podcast de Tengo muchas preguntas al respecto, que me encanta, es uno de los grandes podcasts que hay que conocer, y me invitaron a platicar sobre el trauma. Y nos aventamos 1 hora y media platicando sobre los traumas y te recomiendo un montón
el video de Tengo muchas preguntas al respecto, el podcast de Tengo muchas preguntas al respecto, donde platicamos sobre trauma. Acaba de salir hace nada. Lo puedes encontrar muy fácilmente en cualquier lugar donde escuchas podcast. Pero ahí les explicaba yo que esto lo hemos comentado muchas veces en supracortical, que tiene que haber reglas claras, que para que una relación de pareja funcione, que para que un vínculo con tus hijos sirva, que para que las cosas funcionen en la sociedad, tiene que haber reglas claras. Bueno, aquí nos dice Mihaly Csikszentmihalyi, nos dice, la infancia se debe desarrollar con mayor seguridad cuando conoce las reglas de la familia, cuando entiende qué se espera de él, de ella, y cuando sabe cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Estas son las reglas y estas son las consecuencias de tus decisiones. Tú puedes elegir, pero no son castigos. Es que mira, te puedes levantar temprano y podemos ver caricaturas desde temprano y luego jugar, o te puedes levantar tarde y directamente ponerte a hacer la tarea como tú quieras. Y ya sabrás tú si tú pones una alarma, si te despiertas solito, es tu tema, pero no es castigo, es una consecuencia lógica, ¿no? Lo platico mucho con las parejas. Mi amor, a mí me encanta la idea de pasar el fin de semana contigo, pero pues avísame el miércoles a más tardar qué vamos a hacer el sábado, porque si no yo voy a planear mi agenda. Si tú me dices, oye, ¿qué te parece si hacemos esto y aquello y tal, lo coordinamos juntos, o una tú, una yo, pero si no he sabido nada de ti al miércoles, el jueves en la mañana yo hago mi plan para viernes y sábado y nos vemos la próxima semana y bye. Pero es que no es castigo, es que es una consecuencia lógica de nuestro nivel de comunicación. Bueno, cuando en una familia hay claridad, no amenazas, no castigos, simplemente reglas claras. Esperamos esto de ti, estas son las consecuencias, estas son las ventajas de que lo hagas y tú sabrás. Eso fomenta que las personas, conforme van avanzando en la vida, vayan desarrollando la capacidad de estar en este estado de flujo, la claridad. Pero además el centramiento. Es una palabrita poco intuitiva, pero que me vas a entender muy fácilmente. Dice, las madres, padres y cuidadores muestran interés en la experiencia presente de niñas, niños y adolescentes, en lo que piensan, sienten y viven, y no concentrándose en la relación que hay ante las calificaciones, la conducta o el éxito futuro. Es que tienes que sacar 10 en cálculo mental de la primaria, porque si no, no vas a entrar a una buena universidad y vas a ser un fracaso. Y entonces dejo de enfocarme como cuidador principal, como papá, mamá, dejo de enfocarme en cómo estás, mi amor, cómo te sientes de haber hecho el cálculo mental y qué te costó más trabajo y qué te gustó y cómo te gustaría que le entráramos al próximo cálculo mental. Y entonces quiero que me cuentes qué pasó, cómo te sientes, qué vamos a hacer al respecto, pero me estoy centrando en la experiencia que estás viviendo. Y entonces me estoy centrando en qué tal te la estás pasando en tu cumpleaños y no si te despeinaste o si con esa manera de bailar nunca vas a encontrar novia y te vas a morir sin tener pareja. Y no. Estas cosas para las que los papás son muy buenos, ¿no? Que creen que preocuparse por sus hijos es decirles, pues así nunca vas a encontrar marido. Mamá, tengo 14 años, o sea, ¿de cuál marido me hablas? ¿De qué me hablas? ¿Del primer marido, del segundo? ¿Tú qué sabes si me gustan los hombres, las mujeres? ¿De qué me hablas? Entonces, el autor dice, no, hay que centrarnos en la experiencia y preguntar. Muchas veces te he dicho, educar es preguntar, no afirmar. Es que debes de hacer esto, es que tendría que ser así, es que, no, sino preguntar. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué te gustaría para la próxima?
Estoy aquí acompañándote y centrándome en ti. Siguiente elemento, posibilidad de elección. Entonces, la infancia y la adolescencia perciben que existen opciones reales que pueden tomar y decidir e incluso desobedecer. Ya tiene mucho que no lo comento, pero lo hemos comentado aquí en el podcast. Una de las cosas que hay que enseñarle a nuestros hijos es a desobedecernos. Importantísimo. Oye, yo creo que entre estos tres colores, verde, amarillo y azul, pues tu mejor opción es verde, pero la que tú quieras. Pues yo quiero azul. Muy bien, adelante. O sea, genuinamente tienes la opción. Oye, pues yo creo que te deberías de cortar el cabello más, pues me lo voy a dejar largo. Ok. Oye, pues yo creo que deberíamos de empezar con lechuga, ¿no? Pues, más bien vamos a empezar por apio, pero que haya una posibilidad real de elegir. Mi amor, vamos a ir de vacaciones y hay dos opciones. Podemos ir con tus tíos a Monterrey o podemos ir a la playa, a Acapulco. Ay, con mis tíos a Monterrey. No, mi amor, es que no, fíjate que la playa y está en súper descuento y va a estar bien padre porque hay alberca y pues entonces no tengo una posibilidad real de elegir qué quiero hacer con mi vida. Me estás contando el cuento de que tengo opciones. O ni siquiera me das opciones porque yo soy tu padre, porque esto así es, porque es lo correcto, ¿no? Y entonces no voy dando posibilidades de elección y voy rompiendo la posibilidad de que una persona tenga esta personalidad autotélica. Siempre que comprendan que, por supuesto, sus elecciones van a traer consecuencias y que va a haber que asumir las consecuencias. Punto. Pero por tanto se desarrolla también el compromiso. La familia favorece la capacidad de concentrarse, sostener el esfuerzo, terminar tareas, permanecer involucrado en la actividad, aunque aparezca frustración, cansancio o dificultad. Vamos, o sea, quedamos que íbamos a hacer esto. Vamos a completarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Ya has escuchado por ahí sobre este experimento de los bombones y entonces se le pide a un niño que elija si comerse el bombón ahorita o esperarse y recibir dos al rato. Y entonces que se ha visto una relación interesante. Luego ese artículo tiene retractores que dicen que esto también tiene factores socioeconómicos y demás, pero se ha visto que el éxito se relaciona mucho con la capacidad de terminar tareas aburridas, de poder esperar, de poder gestionar mis emociones y decir, mira, pues tengo que hacer esto. Hay un viejo experimento social también bien interesante, donde a un grupo de personas, estudiantes, se les da un examen larguísimo, larguísimo, pero donde las respuestas vienen al final de la hoja de preguntas. Lo único que tienen que hacer es encontrar la pregunta, encontrar la respuesta y anotarla en la hoja de respuestas. Entonces, lees la pregunta 25 y te tienes que ir a la parte de atrás de la hoja, encontrar la 25 y ver que la respuesta es C. Y entonces ponerle C. Y la siguiente no es la 26, la siguiente es la 12. Entonces tienes que irte hasta atrás y encontrar la 12 y ver que la respuesta correcta es B. Y tú regresas y le pones B. Pero así, 500 preguntas. Y entonces hay un momento donde algunas personas dicen, ay, no, ya, ching su madre. C, B, A, B, C, B. Lo único que tienes que hacer es completar la acción, comprometerte con el examen. Lo que nos dice Mihaly Csikszentmihalyi es, para entrar en estado de flujo hay que comprometerse con lo que estás haciendo, con la pintura, con la bicicleta, con la sopa, ¿no? Y entonces una familia que desarrolle esta capacidad autotélica de disfrutar las acciones por sí mismas, ¿no? Se favorecen de la capacidad de concentrarse, sostener el esfuerzo, terminar las tareas y permanecer involucrado en la actividad, aunque aparezca frustración. Último punto,
el desafío. Las familias autotélicas permiten que los retos crezcan conforme aumentan las capacidades de niñas, niños y adolescentes, evitando tanto la sobreprotección como la exigencia imposible. Entonces, no, espérame, o sea, vamos a poner el reto adecuado. Yo recuerdo, me comentaron del papá de una tenista mexicana profesional, que tú sabes, en el mundo del deporte empiezas a ser profesional a muy temprana edad. Y entonces había que elegir con precisión matemática cuál iba a ser su próximo reto, con quién la íbamos a poner a competir. No podía ser con pura gente a la que ella le ganara y mucho menos fácilmente, pero tampoco podía ser con pura gente con la que ella perdiera, sino que había que encontrar ese equilibrio donde, pues vamos a hacer que gane 2 y que pierda 1, y que en una de esas, pues el cuarto esté muy indefinido de si lo gana o lo pierde. Pero tenemos que estar ahí. Y además, pues con los niños, con las niñas, se vuelve una cosa bien particular, porque cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes, cada año, van teniendo capacidades muy distintas. Y no es lo mismo un chico de 13 que uno de 14, pero no es lo mismo uno de 13 que uno de 13 y medio. ¿No? Las capacidades físicas que tiene una persona a los 14, a los 15, a los 16, a los 17, bueno, se vuelve muy, muy particular encontrar ese punto de ese reto que te permite encontrar el equilibrio entre que verdaderamente te esfuerces y al mismo tiempo que tengas la capacidad de sacar adelante el reto. Entonces, bueno, pues esto un poco de lo que debemos de desarrollar también en la etapa adulta. Lo estamos platicando para la infancia. Pero si tú me dices, Rafa, ¿cómo le hago para estar más frecuentemente en estado de flujo? Pues exactamente igual. Es exactamente con la misma fórmula, nada más que aplicado o a la infancia o a tu vida cotidiana. Pero donde la premisa es esta. La felicidad te encuentra haciendo cosas, concentrándote y disfrutando del simple hecho de hacer lo que estás haciendo. El movimiento por el movimiento. De nuevo, te recomiendo el libro de Flow, te recomiendo la película de El Camino del Guerrero. Creo que el libro en español se llama El Guerrero Pacífico, si mal no recuerdo. También gran recomendación. Por supuesto que si no la has visto, que yo espero que ya la hayas visto, la película Soul de Pixar son las recomendaciones de esta semana y yo me despido. Seguimos aquí haciendo episodios de este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Me encuentras en todas las redes sociales como @RafaLópezDR. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.